Perú es conocido por romper el récord y si hubiese concursado, gana el Guinness por acumular el mayor número de presidentes en menos de 10 años. Solo en los últimos 5 años han pasado 4 mandatarios por el Palacio Presidencial, casi uno por año. Pero ¿cómo es que sucede esto en una época como la que vivimos? ¿Dónde queda el respeto a la democracia que tanto desde el Perú se invoca como país intachable? ¿Y por qué el silencio de los organismos internacionales ante esta débil democracia? Muy fácil, cuando los golpes de Estado no van liderados por militares, sino desde el Congreso, no son golpes de Estado. Y resulta que estos señores diputados han sido los responsables de quitar y poner presidentes a su antojo en Perú en los últimos años, hasta que llegó Pedro Castillo a la presidencia por elecciones libres y populares, pero también está en la mira. Como era de esperarse, cuando llegaron las primeras decisiones que incomodaron al Congreso, enfilaron las estrategias en contra del presidente Castillo y no lo dejan gobernar. Parece que destituir presidente se convirtió en el hobby del Congreso peruano. Perú, crónica de una muerte anunciada. Pongamos el punto en él. En Perú, el periodo presidencial 2016-2021 se vio truncado luego que el presidente electo Pedro Kuczynski fue acusado de haber participado en el escandaloso caso de corrupción de la multinacional Odebrecht. Al verse presionado por la cantidad de pruebas que lo implicaban, decidió presentar ante el Congreso su renuncia en 2018. Ante el vacío de poder, el Congreso elevó al vicepresidente Martín Vizcarra a asumir la primera magistratura del Poder Ejecutivo. Pero este tampoco estuvo mucho tiempo en la presidencia. Fue destituido por el mismo Congreso el 9 de noviembre de 2020, tras ser implicado en un caso de corrupción en el que presuntamente recibió sobornos cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua. Al quedar nuevamente Perú sin presidente, el 10 de noviembre, de forma arbitraria y antidemocrática, el presidente del Congreso, Manuel Merino, se autoproclama presidente de la República, lo que movilizó a la población a protestar contra el nuevo jefe de Estado. La creciente desestabilización política condujo a que el Congreso destituyera en un juicio político a Manuel Merino, también señalado por hechos de corrupción, y tras ser sometido a votación el asunto, Francisco Sagasti es convertido en el cuarto presidente en tratar de culminar el periodo 2016-2021. Y en ese año fue electo como presidente Pedro Castillo, quien llegó al poder con un alto porcentaje de popularidad entre los peruanos. La llegada de Castillo a la presidencia puso fin a un periodo en el que el Congreso gobernaba el país y destituía al Poder Ejecutivo a su antojo. Bueno, el Congreso en el Perú siempre históricamente se ha comportado de una forma combinada con la política del Ejecutivo. Eso ha sido su comportamiento, porque eso le dio la fuerza para implementar una serie de políticas antinacionales, de saqueo de nuestros recursos, de explotación de la fuerza de trabajo. Pero desde el año 2016 ha ocurrido algo que no se había visto antes, ¿no? Que una facción fascista, de política fascista de la derecha peruana, comenzó a liderar la oposición en la medida que perdía las elecciones presidenciales, pero tenía mayoría en el Congreso. Entonces, del año 2016, por ese resentimiento de no ganar las elecciones, comenzaba a cuestionar el resultado electoral y desde el Congreso quería imponer las políticas de la oposición para que las implementara el partido que había ganado las elecciones, ¿no? Hemos visto episodios de cierre del Congreso, de vacancia presidencial. Desde el año 2016 estamos en una confrontación que nos impide tener un gobierno estable. Y esta confrontación comienza cuando Keiko Fujimori no reconoce el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski y comienza a intentar gobernar desde el Congreso. Lo que estamos viendo en realidad es un fenómeno mayor, que es como que de facto estuviéramos yendo hacia un régimen parlamentarista, cuando el Perú
tiene un régimen semipresidencial. Entonces, lo curioso es que los mismos fujimoristas, la misma derecha, destruye la Constitución en ese sentido, ¿no? Y en los últimos años, este comportamiento ha sido bastante confrontacional, casi de boicot contra los ejecutivos. Y en el caso de Castillo, con mayor razón, porque esta derecha, especialmente la fascista, le considera ser un gobierno comunista, un gobierno rojo, y por lo tanto no merece haber ganado las elecciones y consecuentemente debe salir lo más antes del gobierno, ¿no? Y por eso su política de boicot desde el Congreso. El presidente Pedro Castillo ha sido tan asediado por el Congreso que este ni siquiera le otorgó el permiso para viajar a México a recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, organismo del que Perú forma parte desde su creación en abril de 2011. En respuesta a esta prohibición, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspendió el evento en el que Perú debía asumir el liderazgo de ese bloque económico. Pero esta no es la primera vez que al presidente Pedro Castillo se le prohíbe la salida del país a ejercer asuntos propios de la política exterior. En pocas palabras, está atado de manos por el Congreso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que suspendería la cumbre de la Alianza del Pacífico debido a que el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue impedido de asistir al acto por una prohibición inexplicable del Congreso. Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico, estamos en eso. Es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre, la primera semana de diciembre. El mandatario mexicano manifestó que debe buscarse otra opción para que esa alianza entregue la presidencia pro tempore a Pedro Castillo, quien enfrenta una crisis política con el Parlamento desde su llegada al poder. En respuesta, el presidente Pedro Castillo indicó que asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico es un compromiso para impulsar el avance de los países de la región. Una situación tan compleja significaría en otro país la disolución inmediata del Congreso, pero no ha sido esa la respuesta del presidente Castillo, quien siempre ha apostado a la democracia. La comunidad internacional guarda silencio y son pocos los mandatarios los que han señalado la conducta irregular del Congreso de Perú. El adverso panorama que enfrenta Pedro Castillo en su país lo ha llevado a buscar ayuda a una instancia que no se conoce justamente por el respeto a la democracia, sino que por el contrario aparece siempre donde se han gestado los golpes de Estado y las agresiones contra la soberanía de los pueblos. Nos referimos a la OEA. Y como era de esperarse, la OEA aprobó el pasado 20 de octubre la aplicación de la llamada Carta Democrática Interamericana para Perú, es decir, ¿le vendió Pedro Castillo el alma al diablo? Hasta los detractores del presidente Castillo rechazaron esta decisión y señalaron que la acción daba paso
a que un fenómeno de tipo doméstico se internacionalizara, pero además convertía ahora a la famosa comunidad internacional en un actor político en un tema que debe dirimirse puertas adentro. Nos preguntamos, ¿cómo está Perú? Entre los hechos más recientes en el Perú está la negativa del Congreso en dejar salir del país al presidente de la República, Pedro Castillo. Por quinta vez y en medio de una agudización de la crisis institucional, el presidente nombra a su quinto gabinete en menos de 2 años de gobierno. El 60% de ellos fueron ratificados y 5 ministros se incorporan, entre ellos los de Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Cultura. En el actual Congreso, ciertos grupos políticos congresales han decidido rechazarla. Ante todo esto, es necesario exhortar también a quienes desde el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencias de vacancia, con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones e inhabilitaciones políticas, burdas acusaciones como traición a la patria, que no son otra cosa que burlar y darle la espalda a la voluntad soberana de los ciudadanos que lo expresaron en las urnas. A esto se suma la situación económica que ha generado el aumento de los combustibles y que ha provocado un paro nacional convocado por transportistas del país que exigen la promulgación de la ley que busca cambiar el impuesto selectivo al consumo en un 70% y la reducción del precio del combustible. Bueno, ahora ha comenzado movilizaciones agrarias por todo el tema que se vive de la crisis agraria que tiene que ver con lo internacional, pero que no se le puede echar la culpa solo a lo internacional, sino que no se compran fertilizantes, hay problemas, y el paro de transportistas. Desde que el presidente Castillo llegó al poder en 2021, ha sido objeto de diversos ataques por parte de la oposición. El más reciente es la denuncia emitida por la Fiscalía al Congreso, que lo acusa de presidir una organización criminal a favor de empresarios cercanos para la ejecución de obras públicas. Pero también fue acusado por el legislativo de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso Nacional anular el proceso que inició el legislativo contra Castillo. Desde que llegó al poder, Castillo ha enfrentado en 2 oportunidades al Parlamento ante la solicitud de vacancia, pero hasta ahora el legislativo no ha reunido los votos requeridos para el proceso. Ahorita el Perú se encuentra en un marasmo, en una especie de pedal atracado, que puede tener un desenlace en cuestión de tiempo, ¿no? A la salida de un nuevo escándalo o algo así. Ahora, eso no garantiza que haya los cambios. Entonces, acá lo que tiene que haber es una organización política, liderazgos políticos que den curso al país de la mano de las organizaciones sociales. Recientemente se han expedido algunas leyes, una muy cuestionada, donde regulan la capacidad del Poder Ejecutivo de pedir una cuestión de confianza, para que no vuelva a pasar lo que hizo Salvador del Solar cuando era presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno transitorio o de cumplimiento de mandato del señor Martín Vizcarra. Entonces, para que eso no suceda, para que no lo puedan volver a cerrar, generó una serie de mecanismos para blindarse. Sin embargo, el Congreso, desde que inició este periodo, ha estado en la lógica, un sector del Congreso, de vacar al presidente, ¿no? De no aceptar primero su victoria y de vacarlo. Y yo creo que ahí el presidente Castillo ha estado muy entretenido en esto y se ha distraído y se ha equivocado de no ver que era la Fiscalía también la que tenía el poder para ponerlo contra las cuerdas, que es lo central ahora. Hay un giro respecto, hay confrontación Congreso-Ejecutivo, pero está también la Fiscalía con, digamos, bastantes elementos de convicción sobre delitos que hubiera cometido Pedro Castillo. Entonces, es la Fiscalía también, digamos, la que está en una confrontación con el gobierno.
Como ustedes saben, la OEA ha sido el principal apoyo del lawfare como instrumento para derrocar gobiernos democráticamente electos en la región. Un ejemplo fue Brasil, la persecución de Evo en Bolivia y el más extremo de todos, Perú, país donde el Congreso ha destituido a 4 presidentes en menos de 10 años. Sin embargo, una delegación de alto nivel visitó el Perú tras el pedido de la activación de la Carta Interamericana por parte del mismísimo presidente Pedro Castillo, quien decidió dar un voto de confianza a un organismo por demás denunciado por otros países como injerencista. Pero es bueno recordar el papel que ha cumplido la OEA en los golpes de Estado en la región. Desde su creación, la Organización de Estados Americanos ha estado condicionada a Estados Unidos, país que ha estado involucrado en acciones injerencistas que atentan contra los principios de soberanía de los pueblos. Fue en 1889 cuando Estados Unidos convocó la primera conferencia panamericana, pero es la política que se ha implementado junto a otros instrumentos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR y la Carta Democrática. Una de sus primeras acciones fue aprobar una resolución que avalaba la intervención colectiva regional en Guatemala en 1954. Luego la agresión de Playa Girón en Cuba en 1961. En 2002, el golpe contra el presidente Chávez. En el año 2009, el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras. Apoyó en 2016 el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Y más recientemente, en 2019, contra el presidente Evo Morales en Bolivia. La OEA es señalada como la herramienta de Estados Unidos para derrocar gobiernos en la región, principalmente aquellos que se resistan a las políticas emanadas de la Casa Blanca. 2 de las diversas estrategias de la OEA han sido la promoción de intervenciones militares camufladas de ayuda humanitaria y el desconocimiento de procesos electorales. Bueno, yo pienso que ningún gobierno progresista puede confiarse al 100% de la OEA, ¿no? Si en algo de confianza debe tener es por la composición que ahora pueden tener algunos gobiernos con posiciones progresistas, pero finalmente quien decide la voz última en la OEA sabemos que es Estados Unidos, y la OEA no ha tenido un buen papel en favorecer la democracia de los pueblos, en favorecer la democracia de las mayorías. Siempre ha orientado el favorecimiento de la democracia de unos pocos, de la clase pudiente, de la clase adinerada, de la clase explotadora. Entonces, en el caso peruano, particularmente, yo no creo que la OEA vaya a jugarse el todo por el gobierno de Castillo. Pienso que va a influenciar más en su moderación, en una transacción para que se modere, se encuadre, y si eso no ocurre, va a ser la de Pilatos, ¿no? Lavarse las manos como Pilato y dejar pues, que las fuerzas más reaccionarias, ante una debilidad de un pueblo que no pueda sostener un gobierno y exigirle los cambios, termine haciéndose del poder, recuperando el poder ejecutivo. Y lógicamente ahí veremos un nuevo escenario en nuestro país, pero también hay una resistencia popular que está muy vigilante, muy activa, aunque débil y dispersa, pero está ahí, está presente, ¿no? Ante la agudización de la crisis política en Perú, algunas organizaciones sociales y de trabajadores buscan espacios de diálogo y consensos. La crisis política que vive el Perú ha impedido el crecimiento económico y mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos, hecho que preocupa a César Guarniz, representante del sector agrario, uno de los más importantes del país. La crisis política se ha agudizado desde el inicio del gobierno del presidente Castillo y ahora creo que ha llegado a un punto cumbre, de la cual el presidente ha hecho una cuestión de confianza y el Congreso está con la acusación constitucional y varias medidas que conllevarían a la salida del poder del presidente, y creo que eso ahora no es lo más adecuado. Ante esta crisis, algunas organizaciones como la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil plantean el Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, que congregará a la sociedad civil organizada para lograr acuerdos vinculantes de obligatorio cumplimiento en favor del país. Esta reforma política tiene que estar al margen de la vacancia, de los cierres del Congreso, y además tiene que involucrar no solamente al Congreso, no solamente a los organismos del Ejecutivo,
sino que tiene que también dar participación a todas las organizaciones sociales, sindicales que hemos estado marginados en los últimos 30 años de las decisiones políticas del país, ¿no? Tenemos que recuperar la institucionalidad y creo que los sindicatos tenemos autoridad moral para ello, ¿no? Para César Guarniz, un tema crucial para reactivar la economía es el desarrollo del agro. Y este 28 de noviembre se va a instalar el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario, que va a ser presidido por el Premier, para avanzar en la instalación del tema de segunda reforma agraria, que ya se ha hecho el diagnóstico, que estamos con un marco normativo trabajado en el Ejecutivo para que pase por el Legislativo, ojalá que sea atendido y tengamos una reforma agraria contundente que signifique industrialización del campo, tener seguridad alimentaria y convertir al Perú, ¿por qué no?, soñando en una potencia mundial de alimentos. El gobierno despliega esfuerzos para ayudar a que los pobladores de la provincia de Huancané puedan empezar la construcción de un hospital. Las autoridades, los representantes de las comunidades y parcialidades de la provincia de Huancané están aquí porque queremos hacer notar que existe Huancané, ¿no? Que existe esta provincia en el sur del país y que necesita un hospital, ¿no? En medio de la visita de la misión de la OEA, que ha generado poca expectativa en la población, la lucha entre los poderes del Estado continúa. La inhabilitación o el cierre del Congreso nos llevará a convocar a nuevas elecciones. Se presentarán los mismos partidos corruptos, los mismos partidos que han sido tildados como vientre de alquiler, que no tienen un proyecto nacional para el país, y seguiremos en lo mismo. Lo que queremos es generar espacios que tengan carácter vinculante y donde todos los actores nos comprometamos a cumplir con los acuerdos que se asuman, ¿no? Queda esperar que las organizaciones sociales y políticas del país generen estos espacios de consenso. Bueno, el diálogo siempre es necesario que se plantee, pero no confiándose en esta facción fascista que domina el Congreso y que prácticamente no le da tregua, no le da milímetro alguno. Por otro lado, también los aliados del gobierno en el Congreso están vacilando, están titubeantes. Entonces, yo pienso de que una solución a este conflicto, sin renunciar al diálogo, a la conversación, pero debe hacerse de cara a la movilización popular, de cara a la exigencia de los pueblos. Esta última medida del gobierno, por ejemplo, de exigirle cuestión de confianza al Congreso para restituir el tema del referéndum, ha sido archivado de plano, ni siquiera ha pasado a debate en el Congreso. Y la mayoría del Congreso en el Pleno, en vez de revisar esa actitud de la mesa directiva, han aprobado más bien esta demanda competencial y esta medida cautelar. Entonces, pienso que la solución, sin renunciar a ningún diálogo, debe ser ya ir preparando una correlación de fuerza para una eventualidad de cerrar este Congreso. Pedro Castillo no puso sus barbas en remojo. Perú pasa a estar en manos de la OEA, ese mismo organismo que ha dado golpes de Estado a otros gobiernos y ha causado la muerte a otros pueblos. La confianza se depositó en un organismo cuestionado por su papel en esos golpes de Estado y agresiones a la democracia de la región. Los pueblos del mundo serán testigos del papel que ahora juegue la OEA en Perú. Y su secretario general Luis Almagro, investigado por presuntamente tener una relación amorosa con una funcionaria de la OEA, prohibido según sus estatutos, pero no por el descarado golpe de Estado en Bolivia. Pedro Castillo tiene sobre sus hombros la responsabilidad de romper con la costumbre de un Congreso acostumbrado a poner y quitar presidentes a su antojo. ¿Lo logrará? Pusimos el punto en la I.